¿Alguna vez sentiste que los errores del pasado regresan disfrazados de circunstancias, obligándote a enfrentar lo que creías enterrado? Eso es exactamente lo que ocurre aquí. El hambre no perdona. Las familias se miran unas a otras con ojos vacíos. Los campos están resecos y en Canaán las vasijas de grano suenan huecas como tambores de muerte. Jacob, el anciano patriarca, observa cómo el hambre desgasta a su gente. El silencio de las ollas vacías resuena más que cualquier palabra. Sus hijos, hombres ya adultos, se miran entre sí, sabiendo que la escasez no es un problema de mañana, es un enemigo que golpea hoy, en este mismo instante. La noticia corre de aldea en aldea. En Egipto hay abundancia. Alguien, con increíble previsión, almacenó grano durante los años buenos. Jacob escucha la noticia y siente que aún hay una posibilidad de sobrevivir, pero su corazón de padre está marcado por heridas viejas. La pérdida de José, el hijo amado, aún sangra en su memoria. Por eso, aunque decide enviar a sus hijos a Egipto, retiene a Benjamín, el menor, el hijo de su vejez. No soportaría verlo desaparecer, como desapareció. José, vayan y compren trigo, ordena Jacob con voz cansada, pero firme. Pero Benjamín se queda conmigo. Los hermanos asienten en silencio. 10 hombres se preparan, cargan provisiones para el camino, parten hacia Egipto. Imagina esa caravana avanzando lentamente, arena levantada por los animales, días enteros bajo un sol que castiga y noches frías bajo un cielo plagado de estrellas. Cada paso los acerca a una tierra poderosa y desconocida. Egipto no es Canaán, es el imperio del Nilo, de pirámides que parecen montañas y de palacios, donde el lujo contrasta con la pobreza que sufre el resto del mundo. En el silencio del viaje, ¿habrán pensado en José? Aquel hermano del que se habían deshecho por envidia, vendido como esclavo a mercaderes. El recuerdo, aunque sepultado, debía pesar en cada mirada, en cada silencio incómodo. Quizás alguna vez escuchaban todavía los gritos que él lanzó cuando suplicaba por su vida. Finalmente llegan a Egipto. El contraste es brutal. Ellos, extranjeros cansados y vestidos con ropas sencillas. Delante, un gobernador con túnicas egipcias, rodeado de guardias y sirvientes. La escena es imponente. Siguiendo la costumbre, los 10 hombres se inclinan rostro a tierra, y en ese instante, sin saberlo, cumplen el sueño que José había tenido en su juventud. Sus hermanos, inclinándose ante él, lo que había sido motivo de burla y odio, ahora es realidad. José los mira. Han pasado más de 20 años, pero los reconoce. Reconoce esas voces, esas miradas. Ellos, en cambio, no lo reconocen. Para ellos, José quedó en el pasado, borrado como un fantasma. El gobernador los observa en silencio, y en su interior, los recuerdos se entremezclan. El pozo, las súplicas, las cadenas, los años de esclavitud y prisión. Pero José se domina, no se revela, todavía. Decide probarlos. Con voz firme,
lanza una acusación que los desconcierta. Son espías. Han venido a ver la debilidad de la tierra. Los hermanos se sobresaltan. ¿Espías? No. Ellos solo buscan alimento. Se apresuran a defenderse, hablando todos a la vez. Somos hijos de un mismo padre. 12 en total. Uno ya no existe, y el menor quedó con nuestro padre en Canaán. La frase, uno ya no existe, atraviesa el corazón de José como una flecha. Ellos hablan de él, sin saber que lo tienen enfrente. Escuchar de su propia boca que había sido borrado de la historia familiar debió ser un golpe devastador. Pero José no da muestras de emoción. Con severidad, repite la acusación y los manda a prisión por 3 días. El encierro es un espejo. Ellos, que años atrás habían encerrado el futuro de José en cadenas, ahora prueban el sabor amargo de la cárcel, oscuridad, miedo, incertidumbre. Cada minuto en esas celdas era un recordatorio de lo que hicieron. Un eco de aquel día en que decidieron traicionar a su hermano. Al tercer día, José cambia el tono. Los llama y les habla con una mezcla de dureza y compasión. Hagan esto y vivirán, pues temo a Dios. Vayan con grano para sus familias, pero uno de ustedes quedará aquí. Y para demostrar que dicen la verdad, deberán traer a su hermano menor. La sentencia es clara. La única forma de probar su inocencia será llevar a Benjamín. José elige a Simeón y lo hace atar delante de ellos. El peso en los corazones de los hermanos aumenta. En medio de la confusión, surge un diálogo íntimo entre ellos. Hablan en hebreo, sin saber que José los entiende. Esto nos ha venido por lo que hicimos con nuestro hermano. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. Es la confesión que había estado guardada en silencio durante años. El pasado vuelve a gritar. Rubén los reprende. ¿No les dije que no pecaran contra el muchacho? Ahora se nos demanda su sangre. José escucha cada palabra, y aunque mantiene su papel de gobernador, no soporta más y se aparta. Llorar, lágrimas contenidas por años, brotan en silencio. Luego, vuelve, endurece el rostro y da la ciana. Orden final: llenar sus costales de grano y devolver el dinero en secreto. El viaje de regreso a Canaán es diferente. En cada paso, el miedo camina con ellos. ¿Qué pensarán cuando encuentren el dinero? Y cuando abren uno de los sacos y ven las monedas brillando, el pánico los invade. Creen que Dios los está persiguiendo, que todo es un castigo inevitable. Al llegar, cuentan a Jacob lo ocurrido. El anciano escucha con el corazón encogido. Simeón está prisionero. El gobernador exige a Benjamín. Jacob se desgarra y exclama: ya perdí a José. Ahora Simeón no está y quieren llevarse a Benjamín. Todas estas cosas vienen contra mí. Su dolor es palpable. El capítulo cierra con esta tensión no resuelta. ¿Arriesgarán al hijo más amado o se resignarán a morir de hambre? El telón baja, pero la historia apenas comienza. El hambre seguía sin dar tregua.
Pasaron los días, luego las semanas, y el grano que habían traído de Egipto se agotó. Otra vez las ollas vacías, otra vez los niños mirando con ojos cansados, otra vez los campos resecos como ceniza. Jacob, con la carga de los años sobre sus hombros, mira a sus hijos y pronuncia la orden inevitable: vayan otra vez, compren un poco de alimento. Las palabras caen como piedras. Todos saben que no es tan simple. El gobernador egipcio había sido claro: sin Benjamín no habría audiencia. Judá toma la palabra con una mezcla de respeto, firmeza. El hombre lo advirtió con claridad: no veremos su rostro si el menor no está con nosotros. Padre, si envías a Benjamín, iremos. Si no lo envías, no iremos. ¿Para qué regresar a Egipto si la puerta ya está cerrada para nosotros? No desiste. La tensión sube. Jacob lucha con su memoria. Perder a José ya había sido insoportable. Simeón está retenido allá. Y ahora le piden que entregue también a Benjamín, el hijo de su vejez, el más amado. Su corazón se quiebra, pero la realidad lo empuja. El hambre es más fuerte que sus temores. Judá vuelve a hablar: yo seré responsable de él. De mi mano lo demandarás. Si no lo traigo de regreso, cargaré con la culpa para siempre. Ese compromiso marca un cambio profundo. El mismo hombre que antes había participado en la venta de José, ahora está dispuesto a ponerse en riesgo por su hermano. Jacob, con lágrimas contenidas, finalmente cede. Si así tiene que ser, que sea. Lleven consigo lo mejor de la tierra como presente: un poco de bálsamo, miel, especias, mirra, nueces y almendras. Lleven también el doble de dinero, el devuelto en sus costales, y el que corresponde por el nuevo grano, y que el Dios Todopoderoso les conceda misericordia delante de aquel hombre, y libere a Simeón y a Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Con esa oración cargada de dolor y esperanza, los hermanos se preparan. Cargan los presentes, toman el dinero y parten con Benjamín rumbo a Egipto. El viaje se tiñe de ansiedad. Cada mirada se posa en el menor, como si cada paso pudiera ser el último. La sombra de la condición del gobernador los persigue como un eco en el desierto. Al llegar a Egipto, en lugar de ser llevados al mercado o al granero, los conducen a la casa del gobernador. El corazón de los hermanos late con fuerza. Sospechan una trampa. Creen que los acusarán por el dinero devuelto. La culpa se mezcla con el miedo y les nubla la razón. Antes de que ocurra algo, se apresuran a hablar con el mayordomo de José. Señor, la primera vez que vinimos, encontramos el dinero en nuestros costales. No sabemos cómo llegó allí. Lo traemos de vuelta, junto con más, para pagar el nuevo trigo. No somos ladrones. El mayordomo los sorprende con su respuesta. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Su dinero llegó a mí. Luego, manda traer a Simeón, y éste se reúne con ellos. Un primer suspiro de alivio recorre sus corazones. Poco después, José mismo aparece. Ellos se inclinan y le presentan los regalos.
él pregunta por su padre. Y al escuchar que aún vive, su corazón se conmueve. Entonces ve a Benjamín, el hermano de su madre, el niño al que no había visto desde hacía tantos años. Su voz se quiebra. Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. El amor lo desborda. José se retira rápidamente a una cámara privada para llorar. Las lágrimas caen con fuerza. Años de dolor, recuerdos de cadenas, y ahora la presencia de su hermano menor delante de él. Cuando recupera la compostura, se lava el rostro y regresa. Ordena entonces preparar un banquete. La escena es misteriosa. Los hermanos son sentados en la mesa, en orden exacto de edad, del mayor al menor. Ellos se miran asombrados. ¿Cómo podía el gobernador saber ese detalle? El aire se llena de misterio y desconcierto, pero el momento más extraño llega cuando sirven las porciones. A Benjamín le dan 5 veces más que a los demás. El contraste es evidente. Nacerá otra vez la envidia. Arderá en ellos la vieja herida. José los observa en silencio, atento a cada gesto, a cada mirada. Los hermanos comen y beben, pero en su interior todo es una mezcla de emociones: gratitud por él, banquete, temor por lo desconocido, sospecha por lo que ocurre en esa casa. El ambiente es extraño, como si cada detalle estuviera calculado para ponerlos a prueba. La noche avanza, el banquete termina, y aunque todo parece marchar bien, la tensión sigue, suspendida en el aire. Simeón está libre, Benjamín está seguro. Hay abundancia en la mesa, pero en lo profundo sienten que todavía no entienden quién es este hombre, ni qué intenciones esconde. El capítulo termina con esa inquietud. La alegría momentánea no borra la sospecha. Los hermanos quizás respiran más tranquilos, pero lo que ignoran es que aún queda una prueba más dura. Una prueba que pondrá a prueba no solo su inocencia, sino la verdadera transformación de sus corazones. La calma de la cena pronto se convertirá en el suspenso más grande de sus vidas. Después del banquete, en la casa del gobernador, todo parecía marchar bien. Los hermanos de José respiraban con alivio. Simeón estaba libre, Benjamín intacto. Los costales rebosaban de trigo. Había risas, había vino, había pan en abundancia. Quizás pensaban que, por fin, la tormenta había pasado, pero no sabían que el verdadero momento de prueba recién comenzaba. José había observado cada gesto, cada palabra, cada mirada. Había visto cómo trataban a Benjamín. Había escuchado su conversación. Había sentido el peso de su cambio. Pero aún quedaba una pregunta por responder. ¿Serían capaces de abandonar a otro hermano para salvarse a sí mismos, tal como lo hicieron con él tantos años atrás? En silencio, José ordenó a su mayordomo: llena los costales de estos hombres con todo el grano que puedan llevar. Devuelve otra vez el dinero de cada uno, y en el saco del menor coloca mi copa de plata, la copa que uso en mi mesa. El mayordomo obedeció. Esa copa no era un objeto cualquiera, era símbolo de poder y riqueza, y su ausencia
levantaría la más grave de las acusaciones. Al amanecer, los hermanos emprendieron el regreso. El sol nacía sobre el desierto y ellos partían, confiados. Quizás comentaban lo extraño del banquete, lo abundante de las porciones, lo enigmático del gobernador. Pero la tensión parecía comenzar a disiparse. Las bestias avanzaban cargadas y en sus corazones se encendía la esperanza de volver a casa con alimento y con todos los hermanos reunidos. De pronto, los cascos de caballos retumbaron detrás de ellos. El mayordomo del gobernador los alcanzó con voz severa. ¿Por qué han pagado mal por bien? ¿Por qué han robado la copa de mi señor? La copa con la que bebe y adivina. Los hermanos se detuvieron de golpe. Sus ojos se abrieron de sorpresa. ¿Robo? Imposible. Con indignación respondieron: lejos esté de tus siervos hacer tal cosa. Si hallas la copa con alguno de nosotros, que muera, y los demás seremos esclavos de tu señor. El mayordomo aceptó, aunque suavizó la pena. El que tenga la copa será mi siervo. Los demás quedarán libres. Entonces comenzó el registro, uno a uno. Desde el mayor hasta el menor, los costales se abrían. El grano caía. Las manos rebuscaban. Uno limpio, otro limpio, otro más limpio. El corazón de los hermanos latía cada vez más rápido, seguros de que no había nada que temer. Pero al abrir el costal de Benjamín, la copa brilló bajo el sol. Un grito de horror escapó de sus bocas. La copa estaba allí. El silencio cayó como un peso, insoportable. Desesperados, rasgaron sus vestidos, un gesto de duelo y angustia. Luego, cargaron, otra vez, sus bestias y regresaron juntos a la ciudad. Ninguno pensó en dejar a Benjamín atrás. Ninguno quiso salvarse a costa del más joven. El gobernador los esperaba. La escena era solemne y severa. José, aún ocultando su identidad, habló con voz firme. ¿Qué es esto que han hecho? ¿No saben que un hombre como yo puede adivinar? Judá y sus hermanos cayeron al suelo. Con voz quebrada, respondieron: Dios ha hallado la culpa de tus siervos. Aquí estamos, mi señor. Todos seremos esclavos tuyos. Pero José endureció aún más la prueba. No, solo el que fue hallado con la copa será mi siervo. Los demás regresen en paz con su padre. Las palabras resonaron como un trueno. Era la misma situación de años atrás. Un hermano podía quedar atrás y los demás podían salvarse. ¿Qué harían esta vez? Fue Judá quien dio un paso adelante. Su voz temblaba, pero hablaba con valentía. Señor mío, escucha. Nuestro padre es anciano. Tenía 12 hijos. Uno ya no existe. El menor quedó como consuelo en su vejez, y su vida está unida a la del muchacho. Responder por él. Si regresamos sin el joven, nuestro padre morirá de tristeza. Te lo ruego, déjame a mí como esclavo en lugar del muchacho. Que él regrese con sus hermanos, porque ¿cómo subiré yo a mi padre sin el joven? No sea que vea el mal que le alcanzará. Las palabras de Judá llenaron la sala de un silencio abrumador. Era el sacrificio hablando, el amor hablando, la transformación de un corazón que antes había participado en la traición.
que ahora estaba dispuesto a dar su vida por un hermano. La prueba había alcanzado su punto más alto. José escuchaba, y por dentro, su corazón estaba a punto de romperse. Había esperado este momento por años. Ahora veía con sus propios ojos que algo había cambiado en ellos. El capítulo termina con el aire cargado de tensión. Los hermanos están postrados. Judá ofrece su vida y José lucha en silencio para contener sus emociones. La historia queda suspendida en el instante previo a la revelación. La copa en el costal de Benjamín no era el final, era el detonante. Lo que está por ocurrir será la escena más conmovedora de toda la historia. La sala estaba cargada de silencio. Los hermanos permanecían postrados. Judá, aún con las últimas palabras resonando en el aire, ofreciéndose como esclavo en lugar de Benjamín. José los miraba y, en su interior, las emociones se desbordaban como un río incontenible. Había llegado el momento. José no pudo contenerse más. Su voz se quebró cuando ordenó: «Hagan salir a todos de mi presencia». Los egipcios se retiraron, dejando al gobernador a solas con aquellos hombres. Y entonces, el llanto de José estalló tan fuerte que se escuchaba hasta fuera de la casa. Entre sollozos, exclamó con toda su fuerza: «Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre?» Y mimbre de Iporinta, sin cuncunal. El silencio fue absoluto. Sus hermanos quedaron paralizados, mudos, incapaces de articular palabra. El miedo los invadió. El hombre poderoso que tenían delante, el gobernador de Egipto, resultaba ser el hermano al que ellos habían vendido como esclavo. El recuerdo de su pecado los golpeó con violencia. José los llamó con ternura: «Acérquense a mí». Ellos obedecieron con cautela, y entonces él les habló: «Yo soy José, vuestro hermano, al que vendieron a Egipto. Pero ahora no se entristezcan, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí, porque Dios me envió delante de ustedes para preservación de vida. Número San, Sina, Sen te imagina que estás en silencio, en penumbra preparándote, sin en tema». Los hermanos lo miraban con asombro. José continuó: «Llevamos ya 2 años de hambre, y aún quedan 5 más en los que no habrá siembra ni cosecha. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservarles descendencia sobre la tierra y para darles vida mediante gran liberación. Así que no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios, que me ha puesto como padre de Faraón, señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto». El tono de José no era de reproche, sino de compasión. En lugar de castigo, ofrecía esperanza. «Vuelvan pronto a mi padre y díganle: así dice tu hijo, José, Dios me ha puesto por señor en todo. Señor, Egipto, ven a mí y no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén. Estarás cerca de mí, tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, tus ganados y todo lo que tienes. Allí te sustentaré, porque aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas tú, ni tu casa, ni todo lo que tienes. Confrentenaos, neintieos, no merios,
Nomerios, Nomerios, Nomerios. El llanto regresó con más fuerza. José se echó sobre el cuello de Benjamín y ambos lloraron largamente. Luego, besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Solo entonces, ellos hallaron la voz para hablarle. El muro de silencio y miedo se quebró en un abrazo de reconciliación. La noticia llegó rápido a la casa de Faraón. Al enterarse, el rey y sus siervos se alegraron. Faraón dijo a José: «Di a tus hermanos, carguen sus bestias, vuelvan a la tierra de Canaán, tomen a su padre y a sus familias y vengan a mí. Les daré lo mejor de la tierra de Egipto y comerán de la abundancia de ella. Ordena también que tomen carros de Egipto para traer a sus hijos y a sus mujeres y que traigan a su padre». José obedeció. Dio a sus hermanos vestidos nuevos y a Benjamín le dio 5 mudas de ropa y 300 siclos de plata. A su padre envió 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto y 10 asnas con grano, pan y provisiones para el camino. Antes de despedirlos, los miró con ternura y les dijo: «No riñan en el camino». ¿Qué está? Sí, era como si les recordara que no se culparan más, que dejaran de señalarse unos a otros, que comprendieran que todo lo vivido había sido transformado por el plan de Dios. Ellos partieron rumbo a Canaán. Al llegar, hablaron a su padre Jacob con palabras difíciles de creer. José vive aún y es gobernador en toda la tierra de Egipto. De Egipto, el corazón de Jacob se sobresaltó. No podía creer lo que oía. Pero cuando vio los carros que José había enviado y escuchó los detalles del relato, su espíritu revivió. Una nueva esperanza se encendió en el anciano patriarca. «Basta», exclamó. «José, mi hijo, vive todavía. Iré y lo veré antes que muera. Así cierra el capítulo. El hijo perdido, durante tantos años, no estaba muerto, sino vivo. El hermano, rechazado, se convirtió en salvador. La historia de dolor, traición y separación se transformó en una historia de reconciliación, de perdón y de propósito divino. El telón no baja con lamento, sino con esperanza. La familia está a punto de reunirse y el plan de no, Dios avanza, más grande que la culpa, más fuerte que la traición, más poderoso que el hambre.